Buenas noches, tengan todos ustedes. Vamos a realizar esta sesión. Espero no tener los inconvenientes del día de ayer. Vamos a trabajar la segunda actividad de la semana que corresponde a la elaboración del PAC. Vamos a compartirles pantalla para explicar el tema correspondiente. Si hubiese consultas, por favor no duden en preguntar para tener todo claro acerca de esta elaboración del PAC. Bien, tenemos entonces, les indicaba, vamos a trabajar el progreso de la elaboración del PAC, que consiste en lo siguiente. Tenemos nosotros ya la información recogida. La vamos a llevar a algunas tablas para poder de mejor manera organizar las ideas, las respuestas que se tiene, para que de esas respuestas nazcan lo que son las categorías. Y les voy a explicar en qué consisten las categorías. Entonces, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Voy explicando de acuerdo a los instrumentos. Si han recogido, por ejemplo, alguna entrevista por audio, tienen que darse la tarea de transcribir esa información y de acuerdo a ello ir organizando. Si son informaciones de texto, se tiene que también hacer las tabulaciones correspondientes. Una vez que ya hemos trabajado en organizar esta información, vamos a proceder a la lectura selectiva. Ya, como les indicaba, tenemos que realizar un análisis de todo el contenido de la entrevista. ¿Ya? Este proceso depende bastante de la extensión y la cantidad de entrevistados que hemos podido, en los que hemos podido aplicar nuestros instrumentos. ¿Ya? Y la información que se haya obtenido es muy importante. Pero mucho depende de cómo hayamos elaborado nuestras preguntas. Si son preguntas con dirección hacia el objetivo y obviamente hacia la temática, vamos a tener buenos resultados. Pero si nos hemos ido por otro lado, no nos va a ayudar de mucho estas entrevistas, ni tampoco los cuestionarios o las guías de observación que se hayan aplicado. Vamos a tomar en cuenta la presentación en cuadros o diagramas, lo que les estaba indicando. Tenemos nosotros entonces, primero, que identificar las ideas centrales, ya de cada pregunta que hemos elaborado, porque seguramente en las entrevistas nos han hablado un montón de cosas, pero tenemos que tratar de extraer la idea principal correspondiente a la pregunta. Eso es algo importante, el poder identificar esas ideas centrales. Es conveniente presentar esa información en cuadros. ¿Ya? Esto, obviamente, estos cuadros no van a estar en el trabajo final, sino son de proceso para extraer toda esa información. ¿Ya? Es simplemente que nos sirve de análisis. Posteriormente tenemos que identificar esas ideas centrales. Es pertinente utilizar, pueden ser códigos o también pueden ser nombres que se les puede dar a algunos conceptos que pueden partir de alguna codificación, como por ejemplo, estamos indicando, podemos utilizar algunas abreviaturas o darles números o marcar con colores, que más posterior les voy a mostrar un ejemplo. U otra forma que ustedes tengan de poder organizar las ideas. La transcripción, por ejemplo, de la entrevista puede realizarse de forma textual o nominal, ¿ya? Seleccionando las partes más relevantes de la entrevista. Las ideas centrales o relevantes son resultados de un proceso de triangulación entre los diferentes sujetos entrevistados, ¿no? Entonces una vez que tengamos las ideas centrales, que van a ser nuestras categorías, ya vamos a hacer luego la triangulación correspondiente.
Vamos a pasar entonces a realizar un ejemplo con un cuadro de entrada de unas preguntas en realidad que se ha aplicado a un director, también a Gracias, profe. y a estudiantes también como a padres de familia. Y es la que les voy a mostrar. Aquí les estoy mostrando ya un cuadro, cómo ustedes pueden centralizar las ideas a partir de, por ejemplo, esto es una entrevista y está organizado de la siguiente forma. Esta es la pregunta. La pregunta, bueno, no es directamente a las temáticas seguramente que ustedes han escogido, pero es válida para dar un ejemplo. La pregunta es, ¿por qué los estudiantes no pueden desarrollar sus talentos hacia el área musical? Esa es la pregunta que yo voy a sistematizar. Bueno, en este caso que ustedes tienen que sistematizar. ¿Cómo voy a sistematizar? He elaborado un instrumento que es entrevista. Hemos aplicado al director, hemos aplicado a dos docentes, porque aquí está la respuesta de un docente y aquí está la respuesta de otro profesor, o sea, de dos docentes. También hemos aplicado la misma entrevista a algunos estudiantes. Tenemos la respuesta de dos estudiantes. Y también a padres de familia. Entonces, fíjense, la entrevista ha sido aplicada a 4 espacios diferentes. Sin embargo, la pregunta que se ha realizado es de manera que pueda comprenderse en los 4, en los 4 grupos que estamos aplicando. ¿Ya? Y a partir de la pregunta hemos tenido las siguientes respuestas, las cuales han sido transcritas. Ahora, ¿cómo estamos organizando estas ideas principales? En este espacio lo estoy organizando por colores, ¿ya? Y ya vamos a darnos cuenta en qué consiste esto de sacar la idea principal. Por ejemplo, el director en la entrevista nos ha respondido a la pregunta de por qué los estudiantes no pueden desarrollar sus talentos hacia el arte musical y nos dice, ¿no? Que porque no cuentan con docentes de especialidad. Esa es una parte de la respuesta que nos ha dado el director de la unidad educativa. Por otro lado, los docentes, bueno, y aquí nos habla también de otras cosas, ¿no? Y es muy lógico que nos den más información de la que pedimos a los entrevistados. Por eso hay que ser muy puntuales y directos en la pregunta para que nos respondan lo que estamos buscando, ¿no? No si es negativo o positivo, sino la respuesta desde su punto de vista. ¿Qué más dijo el director? Está atrayendo los problemas de desenvolvimiento en la parte musical y en diferentes ámbitos artísticos. Esta parte no nos da mucha información, nos sirve mucho tal vez de, de apoyo en este trabajo. Por eso no está marcado. Ahora, en cuanto a los docentes. Los docentes, uno de ellos ha respondido, los estudiantes tienen carencias en las técnicas musicales y artísticas porque los estudiantes necesitan mucho la motivación musical. En esta parte que he remarcado con Celeste nos está hablando de la motivación musical. ¿Ya? ¿Y qué más nos dice? Por eso es necesario contar con un profesor de música en esta unidad educativa. Nuevamente repite en este espacio de un maestro de especialidad, el profesor y también el docente, ¿no? Otro profesor, otro maestro al que se le ha dado la misma entrevista con la misma pregunta, nos ha respondido, voy a simplemente leer las partes que ya están resaltadas. Falta mayor motivación. Nos vuelve a repetir sobre la motivación el otro maestro. Y también nos indica el apoyo de un docente de especialidad de educación musical. En un espacio de educación sabemos, ¿no? Qué maestros de especialidad, quién no es, y bueno, cómo es más o menos el proceso, por lo menos tenemos una percepción. Y a partir de ello van dando sus respuestas. Y así las diferentes respuestas que hemos obtenido de los estudiantes y también de dos padres de familia. Ahora bien, voy a leer las respuestas que van con una sola idea.
No contar con un docente de especialidad. Aquí también nos indica lo mismo, porque es necesario contar con un profesor de música en la unidad educativa. El estudiante también nos dice no contar con un profesor de música para que... O sea, ¿se va? El audio del Zoom se va. por favor, sus micrófonos, licenciada Daniela. Entonces, el estudiante también nos ha hablado de un docente de especialidad. Y finalmente el padre de familia también nos ha hablado de docentes asignados en el área de educación musical, que no son de especialidad. Fíjense entonces lo que prima una idea muy fundamental de acuerdo a la pregunta que hemos hecho, que si existe talentos hacia el arte de la música, la respuesta es que no existe mucho apoyo por el hecho de que no cuentan en la unidad educativa con un maestro de especialidad. Esa es una idea principal que ustedes tienen que extraer. De esta manera van a entregar entonces sus centralizaciones de sus respuestas que han tenido a los instrumentos aplicados, ¿ya? Pueden hacerlo así como estoy indicando, en este caso, remarcado con colores, o lo pueden hacer aquí tengo otro tipo de marcación, que es la que está con amarillo, con líneas, también pueden ver. En este caso estamos hablando de una tipo triangulación de acuerdo a los diferentes eh, actores de la investigación, ¿ya? Eso sería lo que resalta, el que está con azul. Y bueno, aquí hay otro que se repite en los docentes y en los estudiantes, que sería que necesitan mucha motivación musical. Los estudiantes también nos hablan, ¿no? No nos motiva para mejorar nuestras habilidades. El hecho de que no cuentan también con un profesor de música no les motiva, porque seguramente los conocimientos también son limitados del maestro que está dictando esas clases. Entonces, también va a ir como otra idea principal, que los estudiantes se encuentran desmotivados. Ya tendríamos dos ideas principales del recojo de la información. Y esto en un futuro se va a volver en nuestras categorías también. ¿Ya? Este es un ejemplo entonces de cómo van a centralizar las respuestas de una entrevista. Es un ejemplo. Vamos a pasar. Y aquí tenemos el cuadro centralizador de la obtención de las categorías, ¿ya? Una vez que hemos procesado la información de cada una de las preguntas que se ha tomado en cuenta en la investigación, tenemos que realizadas de la entrevista, se procede a centralizar toda la información de las ideas centrales ahora, ¿ya? O microcategorías también serían obtenidas aplicando el mismo proceso de triangulación de simulador de similitudes, ¿ya? Diferencias o también pueden ser coincidencias, ¿ya? Entonces, tenemos aquí las ideas que hemos ido extrayendo de los diferentes actores. Estas son respuestas, estas son otras, pero entre ellas está marcado por un común denominador. Por ejemplo, uno de ellos dijo aquí, porque no tenemos instrumentos musicales de viento y cuerda. Otro respondió, no utilizan ningún material ni ejercen ningún instrumento musical, ni ejecutan, perdón. Otro respondió, no tienen el conocimiento y práctica de instrumento. Otro, materiales audiovisuales y el cancionero escolar. No son fortalecidos por no contar con los medios. Ya, todo esto tiene un común denominador que para nosotros se va a convertir en una de las categorías que serían los materiales e instrumentos musicales, ¿no? Sería una categoría. A partir de todo este otro que está con celeste, el profesor no acompaña el procedimiento por no contar con docentes de especialidad, uso de técnicas y didácticas apropiadas para la vocalización, existe poca carga horaria para música. Ya, todo esto
nos va a botar el uso de estrategias y didácticas del maestro de educación musical. Y así es como se tiene que ir categorizando de las respuestas que ustedes van a extraer de sus instrumentos, van a llegar a realizar estos cuadros que les estoy mostrando, de las entrevistas, de los cuestionarios, también de las fichas de observación. Realizan las tablitas. Y lo que tiene que nacer de esas tablas son las categorías. Ahora, ¿de qué nos sirven las categorías? Ahí va ya para el siguiente paso, que lo vamos a hacer, pero valga el instrumento que les estoy mostrando para aclarar también esta situación. Las categorías son lo que son en lo que nosotros tenemos que ahondar, que tenemos que volvernos expertos. Y en base a esto vamos a informarnos, vamos a leer, vamos a investigar para que podamos luego redactar el documento. Porque, por ejemplo, a partir de las preguntas que hemos tenido estas respuestas y hemos encontrado que nos vota que el apoyo de los padres de familia hacia la educación musical. Tenemos que hablar sobre cómo tendría que ser el apoyo o cómo es el apoyo de los estudiantes de esa unidad educativa, que podemos investigar de cómo apoyan en otros lugares hacia el arte de la música. Bueno, todo relacionado a esta categoría. Otro aspecto que tenemos que investigar serían los instrumentos y los materiales musicales. El uso de estrategias y didácticas del maestro de educación musical. Esa es otra categoría. Actividades de fomento de la música. El rechazo de la música del ancestral, se debe ser, ¿no? Y finalmente el interés por aprender. Estas son las categorías. Tal vez van a encontrar menos categorías, mínimo por lo menos 3 categorías se encuentren. Y en base a esas 3 categorías podrían ya investigar ustedes. Por cada categoría tendrían por lo menos que leer, si estaríamos en un proceso con el espacio correspondiente, unos 30 artículos, unos 5 libros tendrían que leer de cada categoría. Pero por el proceso tan apurado que estamos trabajando, con que lean 3 artículos, con que se apoyen en dos autores fundamentados que hablen con mucha experticia acerca de las categorías, entonces va a ser, yo creo, por lo menos algo de suficiente y vamos a poder hablar con un poco más de solvencia acerca de esa temática. Ya, entonces, lo que vamos a tener es la triangulación. ¿De dónde nace esa triangulación? Es primero del recojo de instrumentos, lo que estamos encontrando aquí, las categorías. Una vez que recogemos estas categorías, lo que les digo es que tienen que investigar acerca de aquello. Ya van a tener una información, no solamente del qué dirán, por decirlo así, sino una información fundamentada, científica, que va a apoyar a ese estudio que ustedes están haciendo. ¿Ya? Entonces, eso es muy importante para todo proceso de investigación. Bueno, y finalmente, para aclarar, esta es la consigna de la semana de la actividad número 2, que nos especifica lo que tenemos que entregar. Nos dice, tomando en cuenta los resultados obtenidos de la aplicación de los instrumentos de investigación, se debe proceder a la redacción de las categorías. Ya, lo que van a hacer entonces ustedes es entregar para este proceso las categorías. ¿Cómo van a entregar? Como les he mostrado, realicen sus cuadritos y de ahí va a tener una columna donde van a estar las categorías. Inicialmente se debe centralizar la información tomando las ideas centrales de las respuestas de los diferentes actores para obtener las categorías. ¿Ya? Revisar, dice, el ejemplo guía de categorización, que es el que les estoy mostrando. Está en otro formato, está en PDF,
pero es lo mismo. Y el siguiente espacio, que es opcional, diseñar las tablas para centralizar la información. Las mismas les puede ayudar a identificar las categorías. También pueden utilizar colores en las respuestas comunes obtenidas, ¿no? Entonces, lo que les estoy indicando son opciones para que ustedes puedan realizar la centralización o la categorización. Y finalmente tienen que definir y redactar las categorías tomando en cuenta las ideas centrales. Eso es lo que se ha visto. Como les digo, ustedes pueden entregarme así, de esta manera. Las tablas las elaboran, las centralizan como les estoy mostrando, de acuerdo al instrumento que ustedes estén tomando en cuenta. Aquí están sacando las ideas principales. Y bueno, aquí también tenemos otro cuadro donde están también las ideas principales, o también se le llama microcategorías porque son de manera más amplia, porque está aquí centralizado de toda una entrevista, por ejemplo, de que hayan tomado a diferentes actores. Aquí está centralizado las respuestas de la primera pregunta, por decir. Esto es de la segunda pregunta, de la tercera. Y en base a eso, ustedes ven qué es lo que más resalta entre todas las respuestas y esas se van a convertir en sus categorías. Esto es lo que tienen que entregar para esta semana que viene, estas categorías. Y como les digo, si pueden adelantar al respecto, vayan leyendo acerca de estas categorías, porque en una semana no les va a alcanzar el tiempo para munirse de información. Encuentren libros sobre estas categorías, encuentren artículos también sobre las mismas, lean lo que vaya relacionado con su tema y vayan anotándose qué bibliografía es para también escribir en el espacio de la estructura del desarrollo del corpus, también se denomina, o del cuerpo del documento, porque tiene que estar basado con fundamento científico. No solamente es escribir por escribir, sino tiene que tener un apoyo científico acerca de alguna bibliografía de libros que han sido endoxados, ¿ya? Eso sería esta actividad, así de claro, de puntual. Y si tuvieran alguna consulta, antes de aquello más, había algunos que me indicaban que no están en función docente y por eso que no están realizando el trabajo de manera tal vez adecuada, lo podríamos decir. Sin embargo, el contexto que se les ha pedido en el módulo 4, bueno, en realidad no es el contexto, sino es el marco, no el marco tampoco. Se les ha pedido a ver si alguien me hace recuerdo del término, por favor. El análisis de la realidad se les ha pedido, ¿no es cierto? Ese análisis de la realidad no significa que tienen que dar la explicación de dónde es el lugar, a qué distancia está de la ciudad. No es eso, sino lo que tenían que haber trabajado es qué problemática han encontrado en cierto contexto, ¿ya? ¿Qué problemática han encontrado? ¿A qué se debe esa problemática? Y de esa problemática justamente tenía que nacer su tema. Ese contexto no siempre puede ser para aquellos, esto va para sobre todo aquellos que no están en función docente, no siempre va a ser una unidad educativa como tal, porque no están trabajando para ayudarles con este proceso. Entonces, pueden trabajar analizando simplemente la realidad y buscar un espacio adecuado de acuerdo a su especialidad y trabajarlo obviamente desde el área de las herramientas virtuales, que es lo que estamos buscando, que estos trabajos sean una respuesta transformadora a una realidad en la que estamos viviendo. No solamente es hacer por hacer el trabajo, sino buscamos de que
una realidad que se haya encontrado que no sea adecuada o que tal vez se pueda darle un giro, entonces con esta aplicación de estas herramientas virtuales podamos transformar esa realidad. Ustedes podrán proponer algunas situaciones en base a lo que han encontrado y bueno, por ahí daríamos la solución a ese espacio, ¿no? En cambio, los que están en función docente, no hay mucho problema, están analizando y están trabajando de acuerdo al contexto que se encuentran, ¿no? Eso sería en cuanto a las puntualizaciones y pasaríamos a las consultas, si es que hay alguna consulta para terminar esta sesión. Tienen la palabra, licenciados. Buenas noches, licenciada. Soy Lilian Rivas. Quería preguntarle, entré a la plataforma y no tengo evaluado el trabajo de la aplicación de instrumentos. Entonces, ¿cómo vamos a proseguir si no sabemos si está bien el trabajo, verdad? Porque en el anterior módulo nos evaluaba y nos hacían las observaciones. El anterior sí me dijo que estaba bien, solamente tenía que cambiar el título y no tengo si está bien para proseguir, porque es poco tiempo lo que tenemos en este diplomado. Yo había hecho ya algunas observaciones, porque se nos da tanto trabajo, ¿verdad? Y es muy poco. Entonces, si queremos hacer un buen trabajo, pues requerimos tiempo, ¿verdad? Pero personalmente yo trabajo los dos turnos, en la mañana en particular y en el fiscal. Y me es un poco difícil, y la anterior semana he estado con COVID en las inscripciones, me contagié o he estado aislada. Entonces, he perdido un poquito el hilo, no he podido aplicar los instrumentos como debería ser. Cuando ya usted dijo que deberíamos aplicar, tuve que hacerlo, pero usted sabe que así no se hace este tipo de trabajos, ¿verdad? Si queremos realmente hacer respuestas transformadoras y que sirvan de experiencia, tanto para mí como para otras maestras, entonces no sé si nos pudieran dar más tiempo. Es muy poco el tiempo el que tenemos. Y otra observación más tengo, licenciada, mil disculpas. La evaluación que nos ha tomado la anterior vez, la verdad yo me perdí completamente. En una pregunta habían 3 respuestas y eran las letras tan pequeñas que eran minúsculas que la verdad yo al leer me perdí completamente, ¿no? No sé si, y ha sido muy poco tiempo. Cada pregunta tenía 3 respuestas. Y según se nos indicaba era, bueno, las lecturas complementarias era para tener conocimiento y nunca la hemos dado de esos textos que nos daban, ¿verdad? Era más sobre el tema en sí, lo que se avanza en cada módulo. No sé cómo les habrá ido a los demás colegas. Personalmente me saqué una nota que no, que a mí me está llamando la atención y estoy preocupada, ¿no? Con este módulo, porque en las anteriores me ha estado yendo bien. Entonces yo le pediría, por favor, licenciada, que en las evaluaciones, no sé si el tamaño de la letra o no sé, utilizar tal vez diferentes colores, porque al leer yo la verdad no sabía ni a cuál de esas iba, la verdad me perdí. ¿Ya? Entonces es mi solicitud, por favor. Está bien, dicen, y con mucha razón también, ¿no? Las observaciones que se hagan. La verdad, como ustedes también están así saturados de trabajo, la verdad yo también lo estoy. Y yo sí me disculpo en esta situación, suelo entregar hasta el día miércoles ya todo calificado. Pero este espacio ya está la primera actividad calificada en plataforma, la que falta en realidad es esta segunda. Eh, Mañana voy a hacerlo hasta lo imposible para hacerles llegar las calificaciones con las sugerencias más a sus trabajos para ir avanzando en este otro espacio. Aunque de alguna forma les había adelantado, ¿no? Que vayan ya centralizando sus respuestas con los instrumentos aplicados. Ahora, en cuanto a la evaluación, les había dicho en un primer momento, en la primera clase que hemos tenido, que las preguntas, incluso les mostré los documentos, ¿no? Se saca primero del texto que se les brinda del módulo. Y segundo, se saca también de los textos de apoyo que se tiene, porque es de donde el contenidista extrae como tipo resumen al documento que se les da de lectura del módulo, ¿ya? Entonces es necesario. Ahora, en esta segunda semana
Les adelanto, solamente se está tomando, ya está la evaluación también en plataforma. Está solamente la evaluación con la temática del EDILIM. Entonces, lo que tienen que leer ustedes es el texto. Del texto académico básicamente se está sacando las preguntas, no así tanto de los textos de apoyo. El tiempo está de 15 minutos para esta segunda evaluación. Ahora, si quieren, se puede ampliar un poco más también el tiempo. En el anterior lo puse 20 minutos, pero básicamente son preguntas de verdadero o falso, algunas son alternativas y una que otra son de complemento, donde una palabrita se les pide que escriban, que es la que falta en la frase, y esas son el tipo de preguntas que se les está realizando. Y como les digo, sale del material. Ninguna pregunta está de otro material que no sea el que se les ha brindado a ustedes. Eso sería, licenciada.